Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor a todos, a cada uno, hermanos y hermanas. Gracias al Señor porque hoy estamos en el día sábado, el día 10 de octubre del año 2020 y bueno, todavía continuamos con la pandemia y todavía no hay una solución para esta situación que está viviendo el mundo entero. Gracias le damos al Señor porque Él nos va guardando y nos va protegiendo, amado del Señor. Me alegra poder estar frente a todos ustedes para poder compartirles la palabra del Señor en esta tarde. Y bueno, saludo a todos los hermanos de la congregación, a todos aquellos que nos congregamos en la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo. A todos un abrazo, hermanos amados, que el Señor les bendiga grandemente sus vidas. Saludo a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija amada, que el Señor bendiga grandemente. Y bueno, que el Señor bendiga nuestras vidas, que nos ayude para que podamos nosotros cada día estar en un fundamento de paz, por así decirlo, ¿no? Aunque estamos ahí, por la fe estamos ahí. Que el Señor nos enseñe a superar las circunstancias y las situaciones que van llegando a nuestra vida, que nosotros podamos sobreponernos a toda circunstancia, a todo momento difícil por medio de nuestra confianza en Él, en su palabra, en su Espíritu Santo. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a ir a la palabra de Dios de este día. El Señor bendiga grandemente a Romina, que ya está comunicada. El Señor te bendiga, Romina, grandemente tu vida y la vida de tu hijo, la vida de la hermana Felisa y también a mi amada suegra, que el Señor le bendiga grandemente. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora para pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que nos ayudes en esta hora para poder trazar tu palabra. Señor, bendícenos, ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Quisiera empezar a ver un poco la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, ¿no? Sabemos que el autor de este libro fue el apóstol Pablo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a buscar un poquito más de información con respecto a este libro, porque siempre es bueno tener un poco de información para saber, para poder compartir, ¿no?, con los hermanos, con las hermanas, ¿no? En el 54 dice así la palabra del Señor. Bueno, esta es una referencia que yo tengo atrás. Y históricamente la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Esta se había contaminado con los males que lo rodeaban en una ciudad que era más bien mundana, licenciosa. Los griegos estaban orgullosos de su conocimiento y de su filosofía, pero al mismo tiempo eran muy inmorales. Eran especialmente amantes de la oratoria, ¿no? Les gustaba a aquellas personas que hablaban, pero con mucho conocimiento. Y entonces Apolos, ¿no?, que un judío cristiano elocuente que había venido a Corintio, se había ganado la admiración de los cristianos griegos. Eso usted lo puede leer en Hechos capítulo 18, en el versículo 24 al versículo 28. Este hecho llevó a hacer comparaciones entre él con su elocuencia y persuasión y otros líderes religiosos, especialmente el descrédito de Pablo, cuya apariencia física parece no haber sido impresionante. Eso en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 10. Probablemente es la clave de las divisiones en la iglesia. El deseo de Pablo era el de purificar a la iglesia de facciones espirituales y inmoralidad.
lo cual fue la causa primordial de la escritura de la carta. ¿Vio? Porque ahora entendemos por qué habían prácticas inmorales en Corintio, porque Corintio pertenecía a Grecia. Y bueno, y en Grecia ellos vivían vidas inmorales. No, ellos adoraban el cuerpo humano, el desarrollo del cuerpo humano. Bueno, la carta puede dividirse en dos partes. Primera parte, o tema principal, la purificación de la iglesia de las concepciones falsas del ministerio, de orgullo intelectual y de males sociales y de otros desórdenes. Eso se encuentra en el capítulo 1, que ya lo vamos a ver, hasta el versículo 11. Entonces, hay muchos temas que toca acá la primera carta a los Corintios, ¿no? Bueno, hablamos de la purificación de la iglesia, también hablamos del problema dentro del matrimonio, o la santificación dentro del matrimonio, y también ahí vamos a encontrar ciertos ideales cristianos, ¿no? que exigían sacrificio de ciertos derechos y privilegios por el bien del ignorante y del débil. Por ejemplo, comer carne que ha sido ofrecida a los ídolos, el ejemplo de Pablo. Y así, estoy leyendo un resumen de la Biblia misma, que yo tengo la Thompson, y siempre viene una aclaración, y quería empezar con esta aclaración, ¿verdad? El versículo más importante que los hermanos dicen se encuentra en 1 Corintios 5, 7, donde dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo empieza saludando a la iglesia de Corintios, ¿no? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él fue llamado a ser apóstol. Aunque ya era apóstol, ellos recién lo estaban conociendo como apóstol del Señor Jesucristo. Nosotros ya hemos visto en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, hemos visto cómo hay una nueva escuela de apóstoles fuera de los apóstoles del reino, ¿no? La iglesia del reino, que era la iglesia de Jerusalén, tenía sus apóstoles, eran 12 apóstoles, y eso terminó. Eso tuvo un periodo de tiempo, pero nosotros sabemos que llegó a un fin eso. Ya no hay apóstoles conforme a lo que era Pedro, Santiago, Juan. No, esos apóstoles ya no existen más, pero quedaron apóstoles de la nueva escuela. La escuela nueva de apóstoles que el Espíritu Santo formó, ¿no? Porque el Espíritu Santo envió a Pablo y a Bernabé a la obra que él les había encomendado, y nosotros sabemos que apóstol significa enviado. Y el primer apóstol de la iglesia fue nuestro Señor Jesucristo, según dice en el libro de Hebreos, creo que en el capítulo 1. Vamos a ver si digo bien. Hebreos capítulo 1, ese es el primer apóstol de la iglesia. Alabado sea el Señor. No quiero equivocarme, hermanos amados. Gloria al nombre del Señor. No, en el capítulo... Sí, en el capítulo 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús fue un apóstol. Un enviado de Dios a este mundo, ¿no? Después este Cristo, que era apóstol, que vino para los judíos, cuando resucitó y fue resucitado, glorificado, él envió como apóstol al apóstol Pablo, pero este ya era una nueva escuela de apóstoles.
no es la misma escuela de apóstoles que pertenecía a Pedro y Lucas. ¿No? Nosotros creemos que desde la nueva escuela de apóstoles, porque eso dura hasta hoy, Dios sigue constituyendo apóstoles en este tiempo presente, pero no como los apóstoles del principio, como los apóstoles del reino, sino los apóstoles de la gracia, con el evangelio de la gracia. Por eso, ¿quién es apóstol? La señal de apóstoles hoy día es que esa persona tiene la revelación del mensaje de la gracia, ¿no? Que esa persona ha sido revelada en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los apóstoles de este tiempo, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso existe hasta hoy día, pero no apóstoles como por ejemplo Pedro, Santiago, Mateo, Juan y los que pertenecían a la iglesia de Jerusalén. Eso ya no existen, esos tipos de apóstoles. Ahora, eso es lo que la palabra de Dios enseña, porque sabemos, como hemos visto, que el Señor, por medio del Espíritu Santo, envió, ¿no? Envió a Pablo y a Bernabé, juntamente con la iglesia que estaba allí en Antioquía, a Bernabé y a Saulo para que predicaran el Evangelio de la Gracia. Los envió al campo misionero con un mensaje específico. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para nosotros los apóstoles todavía siguen existiendo. Y eso no es algo para debatir, simplemente que esa es nuestra fe, y si usted no cree en eso, bueno, usted sabrá. Pero no es motivo para debatir. Es así, sencillamente así, porque la Biblia lo dice. Por eso Pablo también escribió que el Señor Jesucristo constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces Pablo fue llamado a ser apóstol, ¿no? ¿Y por quién? Por la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios levantarlo al apóstol Pablo. No es que alguien lo eligió, un hombre lo eligió, sino que nosotros sabemos que el que lo eligió fue Dios mismo. Este hombre que era perseguidor de la iglesia fue enviado después, más o menos después de 14 años de su conversión aproximadamente, no estoy bien seguro en cuántos años, pero pasaron algunos años para que él fuera enviado, fuera apóstol, porque él tuvo que aprender a vivir la vida del cuerpo, la vida de la iglesia, y eso lo aprendió en Antioquía. Gloria al nombre del Señor. A la iglesia de Dios que está en Corintio, dice, entonces dice, por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, gloria al nombre de Jesús. Y a la iglesia de Dios que está en Corintio, ¿vio? Ahí hay una localidad. Corintio pertenecía a una localidad. Entonces en esa localidad había una iglesia. Todos los cristianos, aunque no se congregaban tal vez en la misma iglesia, pero, aunque yo creo que sí, pero todos los cristianos de Corinto conforman una iglesia sola. Así, todas las iglesias de una localidad conforman una sola iglesia. No hay 20 iglesias del Señor Jesucristo en una localidad, hay una sola. No, eso es lo que declara la palabra del Señor. Entonces nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y todos aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador y abrazaron el mensaje de la gracia, somos solo una iglesia. Pertenecemos a la misma congregación. Gloria al nombre del Señor. Porque dice a la iglesia de Dios que está en Corintio. ¿De quién es la iglesia? De Dios. No es del pastor Ramón Encina, ni tampoco es de ningún pastor la iglesia. La iglesia es de Dios. No, Dios la compró por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo, compró la iglesia. Y entonces dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Nosotros ya somos santificados en Cristo. ¿Se da cuenta? Hemos sido santificados. Nuestra posición
¿no? ¿Por qué somos santificados? Porque nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. Ya con tener la vida de Cristo, nosotros hemos sido santificados delante de Dios. Hablamos delante de Dios, ¿no? Hemos sido santificados. ¿Por qué? Porque hemos recibido la vida santa de su Hijo Jesucristo. Ahora, aquel que es santo, santifíquese más todavía, dice. Ahí está, esa es la situación. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor con respecto a este tema, ¿no? Porque es bueno la santificación progresiva. Está la santificación posicional, ¿no? Delante de Dios, el Padre, que nosotros ya hemos alcanzado. Aleluya, gloria al nombre del Señor, ¿no? Y acá en el capítulo dice, en Juan 17:7 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la palabra nos va santificando cada día más, ¿no? Es decir, nos va haciendo ver, ¿no? Por medio del conocimiento de la palabra revelada del Evangelio de la Gracia, nos hace ver lo que no nos conviene. Entonces nos vamos separando por amor, nos vamos separando cada día más y acercándonos más al Señor. Nos alejamos más de aquellas cosas que pueden llegar a cortar la comunión con Dios. Entonces eso es santificación. ¿Y eso es cómo nos separamos? Por medio del Espíritu Santo y la palabra, ¿no? Gloria. Ahí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Vio? Nosotros tenemos la misma santificación que tiene nuestro Señor Jesucristo delante de Dios. Delante de Dios nosotros tenemos la misma santificación. Gloria al nombre del Señor. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, habiéndola purificado. ¿Vio? Esta es una santificación práctica, porque tenemos una santificación posicional, que es en Cristo, y en Cristo ya hemos sido santificados, pero en cuanto a la vida práctica, tenemos que ir siendo santificados por medio de la palabra, ¿no? La palabra nos santifica. ¿Cuándo? Cuando nosotros la hacemos una realidad en nosotros. La palabra nos santifica cuando nosotros la obedecemos a la palabra. Creemos y la obedecemos. En 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Se da cuenta, hermano? Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosa? De las cosas que dicen anteriormente, en los versículos anteriores. Entonces usted tiene que leer ahí. Entonces, si nosotros nos limpiamos, ahora, ¿cómo nos limpiamos de estas cosas? Obedeciendo la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, entonces vamos siendo santificados. Y este es un tema muy importante para la constitución de una iglesia local. Si los hermanos no se santifican, no obedecen a la palabra, no se rinden al Espíritu Santo, entonces no se puede formar la iglesia local o el cuerpo de Cristo, no se puede. Y cuando no se forma el cuerpo de Cristo, entonces es una iglesia, es un edificio que no hay vida. Es un edificio muerto. Y los que están adentro también están muertos. En cuanto a la vida práctica estoy hablando, ¿no? Están muertos. No pueden llevar a cabo la obra de Dios, que es ganar almas, que es ayudar a los necesitados. Porque nosotros, para poder ayudar a los necesitados y ganar almas, nosotros necesitamos la santificación. Es decir, porque en la santificación ahí está Dios apoyándonos, respaldándonos. Pero si nosotros estamos en la carne, o en los deseos, en las concupiscencias de la carne, buscando satisfacernos por medio del mundo, entonces Dios no nos respalda. Dios no nos respalda, Dios no nos usa a nosotros. Por eso, para ser usados por Dios, nosotros tenemos que vivir y reunir los requisitos que la santificación demanda, ¿no? Nosotros tenemos que separarnos cada día voluntariamente. Una vez que
que la palabra nos hace ver que lo que hay en mí es algo que no me ayuda, como que me puede enemistar con Dios, que lo que hay en mí, que ese sentimiento, ese pensamiento, que esa debilidad humana a mí me distancia de Dios, entonces yo la tengo que dejar de lado, tengo que apartarme de esa con la ayuda del Señor, porque nadie es suficientemente poderoso para poder vencer una debilidad. La debilidad nosotros la vencemos por medio de la ayuda del Señor. El Señor nos da el Espíritu Santo, nos da la iluminación de la palabra, y eso nos ayuda a nosotros a separarnos de las debilidades que muchas veces no nos tienden no tienen a nosotros ahí, ¿no? Como sirvientes, digámoslo así, las debilidades. No, las debilidades que nosotros tenemos, nosotros las tenemos que ir dejando. Y eso lo hacemos por medio de la santificación de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿no? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Eso también dice Hebreos 10:10. En Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Vio? Padeció, sufrió. A veces nosotros la santificación es sufrida. Sufrimos la santificación. ¿Por qué? Porque la carne se resiste a morir. Porque la carne se resiste a obedecer. Y eso nos trae sufrimiento, angustia en nuestra alma y en nuestro corazón. Pero está el Espíritu Santo ahí que regula la carne, de alguna forma la somete a la carne, como un esclavo para servir a la nueva creación, no al postrer Adán. Y en 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Entonces nosotros fuimos santificados, ¿no? Elegidos según su presencia, según su conocimiento anticipado, ¿no? En santificación del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. En santificación del Espíritu fuimos escogidos. Bueno, para obedecer, ahí está. La santificación, ¿para qué es? Para la obediencia. Para obedecer. El propósito de la santificación es que nosotros obedezcamos la palabra del Señor, obedezcamos la guía del Espíritu Santo, obedezcamos el sentido que nos da a nosotros la vida interior, porque la vida que tenemos dentro nos direcciona a nosotros hacia un lugar específico, pero tenemos la carne que tiene otro lugar contrario a lo que el Espíritu. Y entonces nosotros debemos reconocer que no somos suficientemente capaces para tener gobierno sobre la carne, y le pedimos al Señor ayuda. Señor, ayúdanos. El Señor nos manda el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo batalla contra la carne, batalla contra los deseos de la carne, lo domina, lo sujeta, y entonces ahí sí nosotros podemos servir al Espíritu, servir al Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso Pablo en 1 de Corintios dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Acá está hablando de la posición. Tenemos una posición santa nosotros delante de Dios. Y dice, acá llamados a ser santos, en esta versión de 1960, y acá si usted tiene una versión de 1569, vamos a ver cómo dice. 1569. Primera de Corintios 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, dice. Y acá en la iglesia, en la Biblia 1960, dice llamados a ser santos. Fíjese, la traducción. Esta Biblia 1569 es más antigua que la 1960, es más antigua. Y acá se respetó más el original, y acá es como que se cambió un poco. Entonces, nosotros, según la versión antigua, nosotros ya somos santos, porque dice llamado
a la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Nosotros somos santos, ¿por qué? Por el nacimiento que nosotros no somos llamados a ser. Porque si hubiéramos llamados a ser santos, de alguna manera no lo podríamos lograr, no podríamos llamarnos santos nosotros, que nosotros somos santos, ¿no? Porque tal vez nunca logremos alcanzar esa santidad que se necesita para estar de pie delante de Dios. No, nunca la podríamos alcanzar, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por medio en Cristo Jesús, nosotros somos santos. No somos llamados a ser santos. Ahora, porque somos santos, obedecemos. Porque somos santos, venimos al culto, a la iglesia. Porque somos santos, nosotros oramos. Porque somos santos, practicamos la justicia. Porque somos santos, no para ser santos. No, hacemos lo que un santo hace. No, el santo obedece a Dios. Ahora, si nosotros tenemos que alcanzar la santidad, ¿no? Si nosotros tenemos que alcanzar la santidad posicional, nunca lo hubiéramos alcanzado porque nosotros no tenemos esa capacidad en nosotros para poder permanecer en toda bondad, en toda justicia. No tenemos esa capacidad humanamente, en Adán me estoy refiriendo. Ahora en Cristo no tenemos que alcanzar la santidad, ya la alcanzamos por medio de Jesucristo. En Jesucristo usted es santo, porque tuvo un nacimiento santo. Usted no tiene que tratar de llegar a ser santo por medio de vivir una vida en santidad, sino porque nosotros somos santos, vivimos una vida en santidad. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso fíjese la diferencia que hay aquí en estas dos versiones. Gloria al nombre del Señor. También este problema se encuentra ahí en Romanos capítulo 1, si usted quiere leer en su Biblia, Romanos capítulo 1, en el verso 7 de Romanos. En mi Biblia, en la 1960, dice así, en Romanos capítulo 1, 7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. 2 puntos. Pero en la versión antigua, en la versión 1569, dice, en el versículo 7, dice: a todos los que estáis en Roma, llamados de Dios, llamados santos. No dice a ser santos, porque podemos fracasar, ¿no? Y entonces sería nuestro mérito, sería nuestro esfuerzo, ¿no? Que por nuestro esfuerzo y por nuestro mérito nosotros alcanzaríamos una posición delante de Dios, una posición santa, si es por obras. Pero como no lo podemos alcanzar, somos santos por medio de Jesucristo, ¿no? Jesucristo nos hizo santos a nosotros, nos hizo apartados para Dios. ¿Entiende, hermano? Y esto es maravilloso, porque ahora no tengo que tratar de ser santo, ahora soy santo. Usted tiene que creerlo y tiene que declararlo y tiene que vivir en santidad, cada día, todos los días. No es que hoy usted vivió en santidad y ya está, no, es todos los días comenzando de nuevo. Y ahora vamos a ver cómo un hombre santo vive, qué es lo que manifiesta un hombre que vive en santidad, ¿no? Detrás de qué va ese hombre santo. Entonces fíjese que nosotros somos santos, usted es santa, ¿no? Usted joven es santo, yo soy santo, apartado para Dios, por medio de lo que Cristo hizo. El hecho de ser santo no significa que uno no pueda fracasar. Podemos fracasar, porque tenemos una humanidad en nosotros. Podemos de alguna manera errar el blanco, que Dios nos guarde y nos libre. Pero puede pasar eso, porque estamos en una humanidad. Pero eso no cambia, eso no anula lo que nosotros somos, porque nosotros somos lo que nosotros somos, lo somos por medio de Jesucristo. Jesucristo nos hizo a nosotros lo que nosotros somos,
¿Qué somos? Santos. ¿Y por medio de qué somos santos? Por medio del sacrificio de Cristo. Ahora, mi errar al blanco o mi yerro no puede anular lo que Cristo hizo. No, mi falta no puede anular lo que Cristo hizo. No, lo que Cristo hizo permanece para siempre. Eso es inalterable, eso no se puede alterar. Entonces, si Cristo a mí me declaró santo, entonces soy santo por lo que Él hizo, no por lo que yo hago. Yo hago lo que hago porque soy santo, no para ser santo. ¿Entiende? Por eso la Iglesia Católica interpreta mal. Ellos interpretan que un santo es después de que se murió. Si anduvo dando de comer a los pobres, si anduvo haciendo bienes, si levantó una iglesia, si, bueno, y tantas cosas. Quiere decir que ellos declaran santo a una persona que vivió en santidad, ¿no? Y nosotros, antes de vivir en santidad, ya somos santos. Ya somos santos. Y porque somos santos, vivimos santidad. No para ser santos. ¿Se entiende, hermano, no? Bueno, que si no se puede entender, entonces ore al Señor. Ahora, primera de Corintios, porque ahí estoy en Romanos. Primera de Corintios, gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios, hermanos amados. Este es un precioso libro, el libro de Corintios, y vamos a tratar de desarrollarlo lo más posible. Y dice así la palabra del Señor. Dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo de Jesús, santos, con todo, a los santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Vamos a leerlo mejor. A la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Él está comunicándose en el saludo con todos aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir que la iglesia son todos, en todo el mundo. Hay una sola iglesia, ¿no? Hay muchas congregaciones, pero una sola iglesia. No, en cada localidad hay una sola iglesia. Hay muchas congregaciones, pero hay una sola iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vio, acá hay un saludo, ¿no? Un saludo que Pablo, de alguna manera, él introduce a la vida de la iglesia. Gracia y paz. Gracia y paz, el saludo, ¿no? Y antes el saludo era la paz del Señor, ¿no? Esa era la paz del Señor. Era un saludo más judaico que gentil, digámoslo así, ¿no? O shalom, ¿no? Como se decía creo que en el idioma israelita, shalom, paz, ¿no? O no sé si israelita, no quiero meterme en un tema que puede traer de alguna manera, estoy hablando en ignorancia, hermano. Pero el saludo que nosotros, la iglesia, tenemos es gracia y paz. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo, hermano, hermana. Y esto es maravilloso poder entender, hermano. Porque la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia, la vida y la paz, ¿no? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y entonces dice Pablo, la gracia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y Pablo ahí en el versículo 4 dice, gracia doy a mi Dios, no siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Fíjese cómo Pablo ya a los corintios ya les hizo saber a ellos, ¿no? Que
Dios le había dado la gracia a ellos. El Evangelio de la Gracia es el quinto Evangelio. El quinto Evangelio. Ahora, ¿por qué nosotros lo llamamos el quinto Evangelio, el Evangelio de la Gracia? Porque está Mateo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y ahora está el Evangelio de Pablo, el quinto Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Y el número 5 es el número de la gracia. Gloria al nombre del Señor. Por eso están los 5 apóstoles, los 5 ministerios, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5. La gracia representa, el número 5 representa la gracia. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, ¿no? Entonces, fíjese, gracias doy a mi Dios siempre. Estaba tan agradecido Pablo que los corintios no hayan sido contaminados con la legalidad todavía, sino que ellos que recibieron la gracia de Dios, ¿no? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque dice, en todas cosas fuisteis enriquecidos en Él. En todo fueron enriquecidos por medio de la gracia. Fíjese los corintios, ¿no? Los corintios recibieron riquezas abundantes en la gracia, en toda palabra y en todo conocimiento. Alabado sea el Señor. Fíjese usted, en todo palabra y en todo conocimiento. Aleluya. Ahí en 2 de Corintios 8, 7, podríamos leer: por tanto, como en todo abundáis en fe, vio, a ellos abundaban en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en toda prontitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Bueno, ese es un tema que después vamos a tocar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, hermano amado, qué hermoso que aprender la palabra del Señor. Porque qué mejor es aprender lo que a nosotros nos compete, que es la palabra de Dios. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios, ¿no? Estamos predicando versículo por versículo la palabra del Señor para que los ojos de su entendimiento sean abiertos, a fin de poder comprender la altura, la anchura, la plenitud, ¿no?, de Cristo. Entonces dice Pablo, porque en todas cosas fuisteis enriquecidos. Aleluya. En todo fueron enriquecidos los corintios, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Vio? Ha sido confirmado en que realmente que Cristo estaba en ellos. No, el testimonio de Cristo estaba en ellos, que ellos habían creído en Jesucristo, de tal manera que nada os falte en ningún don. ¿Vio? Y acá habla de que nada os falte. Por eso muchas veces a los hermanos les faltan muchas cosas. Los hermanos llegan a las iglesias y tienen que vivir la vida de la nueva creación o manifestar la vida de Dios, pero les falta muchas cosas para poder lograr eso. Le falta el conocimiento, ¿no? Le falta la abundancia de la gracia. Tienen la gracia pasiva en la vida de Dios que está en ellos, pero tienen que recibir la gracia activa, ¿no? Porque la gracia activa viene por medio del conocimiento de la palabra del Señor. Por eso la palabra de gracia a nosotros nos lleva a la acción. La palabra, el conocimiento de la gracia nos lleva a la acción, a la vida práctica. Y estos hermanos podían haber alcanzado la vida práctica sin ningún problema, porque ellos habían sido enriquecidos en todo conocimiento y en toda ciencia y en toda palabra. Habían sido enriquecidos. Y no fue cualquiera el que los instruyó, no fue el pastor Ramón Encina, fue el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Imagínese el apóstol Pablo instruyéndole, ¿no?, para que ellos puedan vivir una nueva vida en Cristo. Ellos habían recibido toda palabra y todo conocimiento. ¿Se da cuenta el privilegio? Entonces, ¿por qué? Porque la gracia es responsable.
La gracia no le va a mandar a una persona a servir si primeramente no lo capacita, si primeramente no lo instruye. ¿Se da cuenta? No lo pone bajo la responsabilidad. Siempre la responsabilidad está en aquel que lo envió, ¿no? Y usted no puede mandarse solo, ¿no? Porque usted tiene que ser enviado. Cuando usted es enviado, es un mensajero. En algunas partes usted ya ahí se transforma en un apóstol, en un enviado, con un mensaje específico. ¿Se da cuenta? No tiene el ministerio de apóstol, pero es como un apóstol, un enviado, porque eso significa apóstol, enviado, ¿no? Con un mensaje específico. Entonces, la gracia es responsable, no manda a un lugar o pone bajo la responsabilidad a una persona que no ha sido instruida, ¿no? Que no ha sido instruida, ¿no? Porque en todo fuiste o no ha sido enriquecida en Él, en Cristo. Entonces el versículo 7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la esperanza, Pablo les habló a ellos de la esperanza de que ellos tenían a través del Evangelio de la Gracia. ¿Cuál es la esperanza en el Evangelio de la Gracia? Nosotros esperamos al Señor Jesucristo como nuestro amado esposo, no como el esposo de la iglesia. Alabado sea el Señor. Este Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Confirmar, establecer, afirmar, no confirmar en la fe. Por ejemplo, muchas personas que no han crecido, que no han sido instruidas en el Evangelio de la Gracia, ellos no están seguros de su fe, ellos no están seguros de sus dones. Entonces la gracia los confirma. La gracia le hace saber a esa persona si lo que interpretó, lo que tiene, es de Dios o es humano, o es errado. La gracia solamente lo puede confirmar, ¿no? El espíritu de la gracia. El espíritu de la gracia es el Espíritu Santo, ¿no? Y Él nos confirma en toda palabra y en todo don. Eso es lo maravilloso de la gracia. ¿Vio? Pero para eso nosotros tenemos que estar sometidos a la gracia como un niño que va aprendiendo, porque la gracia ahora nos enseña, ¿no? Nos enseña. Porque fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahí está, ¿vio? Nosotros en la gracia somos llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Con nuestro Señor Jesucristo, con el Jesús que resucitó, ¿no? De entre los muertos, que fue resucitado y glorificado. Nosotros ahora tenemos comunión y Él es el Espíritu vivificante. Y ahora el Espíritu vivificante está dentro de nosotros. Y nosotros fuimos llamados para tener comunión con el Señor Jesucristo que mora dentro de nosotros. ¿En dónde mora? En nuestro espíritu. Aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces nosotros, la gracia nos lleva allí, a que nosotros tengamos comunión con ese Jesucristo resucitado, hecho el Espíritu vivificante. Y Pablo les enseñó todo, le dio todo el conocimiento que ellos necesitaban para poder tener esa comunión con el Señor, ¿no? Le habló sobre la esperanza, ¿no? Él les dio el conocimiento, le dio la palabra, ¿no? A los corintios, abundantemente, no le mezquinó absolutamente nada a los corintios. El libro de Corintios, en cierta forma, habla de los primeros pasos de un creyente, ¿no? que va hacia adelante, porque después de que Primera de Corintios viene Segunda de Corintios y ya no es un niño, sino que es un mancebo. Y después sigue, va a Gálatas, y después va a Efesios, y después va a los otros libros que continúan. Bueno, entonces fíjese lo que el apóstol Pablo, después de compartirles a ellos el conocimiento, la palabra del Señor, después de confirmarlos en la fe a ellos, en lo que habían creído, después de instruirle en cuanto a la esperanza, ¿no? que hay en el Evangelio de la Gracia,
¿no? Después de haberle aclarado que la comunión de ellos era con el Señor Jesucristo resucitado, hecho el Espíritu vivificante que moraba en ellos, ¿no? Después de todo eso, Pablo le dice en el versículo 10, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo acá uso el nombre del Señor Jesucristo, y nosotros sabemos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es Señor de todos nosotros. Os ruego por Él, por aquel que nos gobierna, por aquel que es nuestro Señor, nuestro líder. Os ruego por Él, por cuanto Él nos ha salvado, por cuanto Él nos ha redimido, por cuanto Él nos ha regenerado, por cuanto Él nos ha justificado, por cuanto Él nos ha lavado en su preciosa sangre. Os ruego por el Señor Jesucristo. ¿No? ¿A quién podía apelar Pablo si no es al Señor Jesucristo? Porque ¿quién hizo algo por ellos? El Señor Jesucristo. Si Él no los podía convencer, ¿no? Para que ellos hicieran algo, mencionándolo al Señor Jesucristo, no lo iba a convencer llevándolo a otro lugar. ¿No? Porque muchas veces los hermanos, para que los hermanos hagan la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, los llevan a una denominación o los llevan a guardar preceptos, mandamientos y ordenanzas de hombres. Pero Pablo no lo llevó allí. Pablo lo llevó al Señor Jesucristo, ¿no? Señor de todos nosotros. Os ruego, si ustedes aman a Jesús, si ustedes reconocen que Jesús es el Salvador, es el Mesías, si ustedes reconocen que Él los liberó del infierno y de la condenación eterna, os ruego por el Señor Jesucristo. ¿Vio? Él quería ir a las entrañas, a la parte sensible de ellos, ¿no? Porque ellos amaban a Jesús. Entonces les rogó por el Señor Jesucristo. ¿Vio? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Esa es la situación de... vio a los corintios, se ve que habían muchos que no hablaban la misma cosa. Eso que fueron enseñados por un solo maestro y fueron enseñados con un solo mensaje, con un solo conocimiento. Ellos se les dio una sola palabra. Ellos solamente tenían que no repetir las palabras que habían aprendido. Ellos tenían que usar las mismas palabras que les enseñó el maestro, las tenían que usar ellos entre ellos para edificarse los unos a los otros. Pero se ve que acá no todos hablaban la misma cosa. Y vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Entonces Pablo le dice, que habléis todo una misma cosa. ¿Se da cuenta, hermano? Y acá, ¿dónde nos está llevando por la palabra que Pablo está hablando aquí? ¿Dónde nos está llevando? ¿O dónde Pablo quiere que nosotros nos mantengamos o que la iglesia se mantenga? ¿No? En la unidad. En la unidad, que todos habléis una misma cosa. Entonces, cuando nosotros no estamos de acuerdo en algún tema, tenemos que dejarlo de lado. Nosotros solamente tenemos que hablar de lo que nos une, no de lo que nos separa. Y eso es muy difícil, porque hay algunos que se fortalecen en lo que divide. Pero nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser inteligentes, guiados por el Señor, de hablar todos los que nos une. ¿Qué nos une? El amor. ¿Qué nos une? La vida. ¿Qué nos une? El Espíritu Santo. ¿Qué nos une a nosotros? La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay otros temas que no nos unen, sino que nos dividen. Y entonces esos temas nosotros tenemos que dejar. Solamente lo participamos con los hermanos que tienen nuestro mismo hablar. Pero si nosotros queremos no unirnos, tenemos que saber que no todos hablamos la misma cosa. No todos hablamos lo mismo. Hay diferentes hablares, ¿no? Pero entonces vamos a usar la sabiduría para mantener la unidad. Ese tema que nos desune, lo dejamos a un costado. El Señor traerá claridad a ese tema, a su tiempo. Y Pablo, fíjese lo que le dice a ellos, ¿no?
que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, o dos visiones, o dos maneras de ver. Veo divisiones, divisiones. Entonces ahí está el problema. El primer problema que hubo en Corintios fue la división, porque tenían dos visiones. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hayan alcanzado dos visiones cuando se le predicó un solo evangelio, cuando se le habló de una sola persona? Cuando Pablo fue el maestro allí, él fue el instructor, ¿no? ¿Por qué más bien no le preguntaron al apóstol Pablo? ¿Por qué no buscaron el consejo del apóstol Pablo? ¿No? Y Pablo, ciertamente que ellos después buscaron a Pablo para que Pablo le diera claridad, ¿no?, en lo que los dividía, para que pudieran seguir la unidad. Mire, lo más importante en el cuerpo de Cristo es la unidad. No hay cosa más importante que en el cuerpo de Cristo más que la unidad. En cuanto a la convivencia, en cuanto a tener comunión los unos con los otros. Si yo veo que hay un tema que a mí me va a dividir del hermano, me lo guardo. No lo toco a ese tema. Pero la carne ahí va a querer usar ese tema, porque la carne muchas veces es usada por Satanás, ¿no? Es incitada por Satanás. Va a querer que yo vaya con ese tema al hermano. Yo se lo tengo que decir, yo se lo voy a decir. Pero ¿y la unidad? Voy a romper la unidad por un tema que no trae edificación, por un tema que es relativo. ¿Entiende, hermano? Porque lo primero es la unidad. Un cuerpo, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre, un Espíritu, uno. ¿Entiende? Dios es uno. Y nosotros somos uno con Cristo. Entonces tenemos que mantener esa unidad. ¿Quiénes la mantenemos? Nosotros. ¿Cómo mantenemos la unidad nosotros? Por medio de vivir en el Espíritu. ¿No? Podemos mantener la unidad, sí, tenemos que negarnos a nosotros mismos. La única manera de mantener la unidad es darle el valor que ésta tiene. Eso, tanto en el mundo, ustedes saben que la gente se une para lograr sus propósitos. Si se desunen, ahí ya pierden la ventaja. Y nosotros, hermanos, frente a Satanás tenemos que estar unidos. Porque Jesús dice que Satanás no se puede dividir. Porque si se divide, su reino es destruido. Así nosotros también, hermano, hermana amada, iglesia amada, aprendamos el valor de la unidad. ¿No? Como dice la palabra, cuerda de 3 dobleces no se rompe. Están entrelazadas, unidas, fuertemente. Así nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están fuertemente unidas, no se rompen, estamos unidos ahí. Esto no hay que pasarlo por alto. Hermanos amados. Ahí en 2 de Corintios 13, el versículo 11 creo que es, 13:11 dice así: por lo demás, hermano, tened gozo, perfeccionando, consolaos de un mismo sentir. Vivid en paz, y el Dios de la paz y de amor estará con vosotros. Y de un mismo sentir, ¿vio? Tenemos que ser de un mismo sentir. ¿Cuál es nuestro sentir? Cristo. Él es nuestro sentir. ¿Qué quiere Cristo? Que seamos uno. Nosotros no, la división es algo impensable en nosotros. Nosotros no podemos ni siquiera considerar la posibilidad de dividirnos. Hay a veces que vienen las divisiones, pero tenemos que aceptar y reconocer que las divisiones vienen por el apresuramiento, por la ansiedad. Y eso proviene de la carne. Vio que nosotros habíamos aprendido en el libro de Juan que Jesús no se apresuró, sino que Él se tomó su tiempo. Y que Jesús era sensible a la voluntad del Padre.
Entonces nosotros tenemos que mantener la unidad a rajatabla. Por eso está todo ordenado. Bueno, ahí está el pastor, un hombre espiritual, ¿no? Un hombre que nos enseña la palabra del Señor. Él enseña doctrina. La doctrina del pastor tiene que estar de acuerdo con la doctrina de Dios. Y si nosotros vemos que el pastor está enseñando conforme a la palabra, tenemos que sujetarnos, ¿no? Ahora póngale que yo tengo una interpretación diferente. Entonces yo tengo que orar a Dios: Señor, esto es tuyo. Si no es tuyo, Señor, arráncalo de mi corazón. Entonces, a lo sumo usted va con su pastor y le dice: pastor, mire, yo entiendo así la palabra. Y el pastor, lo que el pastor diga, eso es, no lo que usted piensa. Usted va a decir: mire, pastor, yo entiendo, ¿no?, que yo no soy santo, que tengo que ser santo. Entonces el pastor va con la palabra y le dice: no, acá mira, está la vieja versión y está la nueva versión. En la vieja versión dice que somos santos. La nueva versión, que fue después, dice a ser santos. Entonces lo que vale es la voz del pastor, porque él tendrá que dar cuenta por la enseñanza, por el perfeccionamiento, por el conocimiento que él le imparte a usted. Por eso el pastor tiene que estar muy seguro antes de hablar. ¿Entiende, hermano? Pero bueno, para mí es muy importante la unidad del cuerpo. Nosotros, lo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nunca tiene que haber una ruptura. Nunca usted se puede dividir de la iglesia. Dios lo ha traído acá y usted debe permanecer. Nunca irse. No se tiene que ir dividido. No se tiene que dividir de nosotros, separar de nosotros. Tiene que permanecer. Aunque mire, hay cosas que muchas veces usted no va a entender. Pero ore al Señor. El Señor le va a hacer entender. Entonces dice Pablo, gloria al nombre del Señor. Bueno, llegó la hora. Llegó la hora, hermano. Miro el reloj y está la hora ahí. Vamos a seguir con esto. Quedamos en el versículo 10, hermano, de Primera de Corintios. ¿No le parece maravilloso la palabra del Señor? ¿No le parece que conocer estas cosas es maravilloso para nosotros? Vamos a seguir meditando en el libro de Corintios. Mucho, ¿no? Es un hermoso libro. Precioso libro, práctico. Así que, hermano, les ruego que estén orando a mi favor para que yo pueda dar a entender la palabra realmente como es. Y sobre todo oremos por la unidad del cuerpo, por la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos otros hermanos que no están con nosotros, pero que queremos tener comunión. Amén, hermanos. Señor, bendice a los hermanos y a las hermanas que han escuchado tu palabra. Ayúdale, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor, ábreles el entendimiento y que esta palabra, Señor, que tú me has dado para compartir, logre su objetivo. Señor, que produzca en tus hijos lo que tú quieres que se produzca. Padre Santo, ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén. El Señor les bendiga. Mañana no se olviden que tenemos la reunión de la iglesia a las 6 de la tarde, ¿no? Y después tenemos la palabra a las 7, de 7 a 8. Un abrazo para todos, hermanos. Dios les bendiga.